Oremos con la lección divina. Hoy domingo 1 de octubre de 2023, meditando la parábola de los dos hijos, desobediencia obediente y obediencia desobediente. Celebramos en este día la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús y meditaremos el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versos del 28 al 37. Hagamos oración. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has enseñado y se la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos ha revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Para la lectura vamos a tener como una división en el texto. Aquí Jesús nos narra un hecho muy frecuente en la vida de familia. Un hijo dice a su padre voy, pero luego no va. Otro le dice no voy, pero luego va. Jesús pide a sus oyentes que presten atención y que den su parecer. Por esto, durante la lectura, vamos a prestar atención para descubrir el punto exacto sobre el cual Jesús quiere reclamar nuestra atención. Primero veremos en el primer versículo la comparación en sí misma, luego la aplicación de la comparación. Veamos el texto. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero le dijo, Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo y él respondió, Voy, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? El primero, díceles Jesús, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas llegan antes que vosotros al reino de Dios, porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él, y vosotros ni viéndolo os arrepentisteis después para creer en él. Hagamos un momento de silencio orante y penetremos esta palabra hermosa a nuestro corazón para que ilumine nuestra vida.
hagámonos también algunas preguntas que nos ayudarán en la reflexión personal. ¿Qué punto de esta historia de los dos hijos ha llamado más tu atención y por qué? ¿Quiénes son los oyentes de los que Jesús se dirige? ¿Cuál es el motivo que lo ha llevado a proponer esta parábola? ¿Cuál es el punto central que Jesús subraya en la conducta de los dos hijos? ¿Qué tipo de obediencia recomienda Jesús a través de esta parábola? ¿En qué consiste exactamente la precedencia de las prostitutas y de los publicanos respecto a los sacerdotes y a los ancianos? ¿Y tú dónde te colocas? ¿Entre las prostitutas o entre los sacerdotes y publicanos y entre los sacerdotes y ancianos? Clave de lectura. Vamos a profundizar un poco. El contexto en el cual el Evangelio de Mateo conserva estas palabras de Jesús se encuentra, esta parábola es el de la atención y el del peligro. Después del discurso de la comunidad, Jesús se aleja de Galilea, atraviesa el Jordán e inicia su último viaje hacia Jerusalén. Mucho antes se le había dicho que debía andar, que debía ir a Jerusalén para ser apresado y muerto y después resucitar, pues ahora ha llegado el momento de subir hasta la capital y afrontar la prisión y la muerte. Habiendo llegado ya a Jerusalén, Jesús se convierte en motivo de conflicto. Por un lado, el pueblo que lo acoge, lo sigue, lo escucha, lo acoge con mucha alegría, con mucho júbilo. Hasta los niños lo acogen cuando en un gesto profético expulsa a los vendedores del templo y cura a los ciegos y a los cojos. Por el otro lado, los sacerdotes y los doctores lo critican. Ellos piden que mande a los niños, que cierren su boca y que no los dejen acercar a él. La situación es tan tensa que Jesús debe pasar la noche fuera de la ciudad. Mas el día siguiente, muy de mañana, regresa y sobre la calle que lleva al templo maldice una higuera, símbolo de la ciudad de Jerusalén, árbol sin fruto y solo con hojas. Después entra en el templo y comienza a enseñar al pueblo. Mientras Jesús está hablando al pueblo llegan las autoridades para discutir con él. Pero Jesús les hace frente uno por uno. Los sumos sacerdotes y los ancianos, los fariseos, luego los discípulos de los fariseos y de los herodianos, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley. Y finalmente Jesús hace una larga y durísima denuncia contra los escribas y los fariseos, una breve y trágica acusación contra Jerusalén, ciudad que no se convierte. Es en ese contexto cargado de mucha tensión y demasiado peligroso cuando Jesús pronuncia la parábola de los dos hijos que estamos meditando hoy. ¿Qué os parece? La pregunta es provocativa. Jesús pide a sus oyentes que presten atención y den una respuesta. En el contexto en el que se encuentra la parábola, los oyentes invitados a decir su opinión son los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Son los mismos que por miedo del
que le tienen miedo al pueblo y no han querido responder a esa pregunta sobre el origen del bautismo de Juan el Bautista, si venía del cielo o de la tierra, los mismos que después buscarán un modo de apresarlo. Un hombre tenía 2 hijos, dice Jesús, narrando el caso de un padre de familia que le dice al primer hijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. El joven le respondió: Voy, pero luego no fue. El padre dice la misma cosa al segundo hijo. Este responde: No voy, pero luego sí fue. Los oyentes también, ellos, padres de familia, debían conocer este hecho por experiencia propia. ¿Cuál de los 2 hijos había hecho la voluntad del Padre? Aquí Jesús termina la parábola aclamando la segunda, aclamando la primera, la pregunta inicial. La respuesta de los sacerdotes y de los ancianos surge muy rápida. El segundo, dijeron. La respuesta brota pronto porque se trataba de una situación familiar bien conocida y evidente, vivida por ellos mismos en su propia familia y muy probablemente practicada por todos ellos. Y también nosotros podemos haber practicado ello cuando jóvenes. Así en la realidad la respuesta era un juicio, no sobre los 2 hijos de la parábola, sino sobre ellos. Respondiendo el segundo, ellos daban un juicio sobre sus propias conductas, porque en el pasado muchas veces habían dicho al padre: no voy, pero bajo la presión del ambiente o del remordimiento terminaban por hacer lo que el padre pedía. En la respuesta, ellos se muestran como si no fuesen hijos obedientes. Ahora, y en esto consiste exactamente la función o la trampa de la parábola: llevar a los creyentes a sentirse comprometidos en la historia, para que, usando como criterio la propia experiencia de vida, hagan un juicio de valor frente a la historia narrada en la parábola. Este juicio funcionará enseguida como clave para aplicar la parábola a la realidad. El mismo procedimiento didáctico se verifica en las parábolas de la viña y en el de los 2 deudores. ¿Y cómo aplicamos la parábola? En verdad os digo que las prostitutas y los publicanos preceden en el reino de Dios a ustedes. Usando como clave la respuesta dada por los mismos sacerdotes y ancianos, Jesús aplica la parábola al silencio pecaminoso de sus oyentes, de frente al mensaje de Juan Bautista. La respuesta que habían dado se convierte en la sentencia de su misma condena. En línea con esta sentencia, los publicanos y las prostitutas son aquellos que inicialmente habían dicho no al Padre y que luego habían terminado por hacer la voluntad del Padre, porque habían recibido y aceptado el mensaje de Juan Bautista como proveniente de Dios, mientras ellos, los sacerdotes y los ancianos, son aquellos que inicialmente habían dicho sí al Padre, pero no habían hecho la voluntad, lo que el Padre quería, porque no quisieron aceptar el mensaje de Juan Bautista, ni siquiera delante de tanta gente que lo aceptaba como un mensajero de Dios. Así, por medio de la parábola, Jesús lo cambia todo. Aquellos que eran considerados transgresores de la ley y condenados por esto eran en verdad los que habían obedecido a Dios e intentaban recorrer el camino de la justicia.
mientras los que se consideraban obedientes a la ley de Dios eran en verdad los que desobedecían a Dios. El motivo de este juicio tan severo por parte de Jesús está en el hecho de que las autoridades religiosas, sacerdotes y ancianos no querían creer que Juan Bautista hubiese venido de parte de Dios. Los publicanos y las prostitutas, por el contrario, lo habían creído. Esto significa que para Dios la mirada contemplativa, o sea, la capacidad de reconocer la presencia activa de Dios en las personas, en las cosas de la vida, no estaban en los sacerdotes y mucho menos en los jefes, sino en las personas despreciadas como pecadores e impuros. Se puede entender por qué estas autoridades decidieron y matar a Jesús. De hecho, oyendo esta parábola, entendieron que Jesús hablaba era de ellos. Quien quisiese aplicar esta parábola hoy provocaría probablemente la misma rabia que Jesús provocó en su conclusión. Y sucede lo mismo. Prostitutas, pecadores, pobres, ignorantes, mujeres, niños, laicos, obreros, indios, negros, presos, todos enfermos, drogadictos, sacerdotes, herejes, ateos, trabajadores, madres jóvenes, analfabetos, es decir, todas las categorías de personas que son por lo general marginadas como no pertenecientes al círculo religioso. Estas personas muchas veces tienen una mirada más atenta para percibir el camino de la justicia que la que perseguimos los que vivimos todo el día en la iglesia, formamos parte de la jerarquía religiosa. Por el hecho de que una persona pertenece a una jerarquía religiosa, no por esto posee la mirada pura que permite percibir las cosas de Dios en la vida. Iluminando las palabras de Jesús, una nueva manera de enseñar al pueblo y de hablar de Dios. Jesús no era una persona que había estudiado, no tampoco había frecuentado como si lo hizo el apóstol Pablo en la Escuela Superior de Jerusalén. Él provenía del interior de Nazaret, un pequeño pueblo de la Galilea. Ahora llegando a Jerusalén sin pedir permiso a las autoridades, este carpintero de Galilea había comenzado a enseñar al pueblo en la plaza y en el templo. Decía cosas nuevas, hablaba de un modo diverso, un modo divino. El pueblo estaba impresionado por el modo que enseñaba, el modo de enseñar de Jesús, una nueva doctrina enseñada con autoridad, diferente de los escribas. Enseñar era lo que más hacía Jesús, era su costumbre. Muchas veces los evangelistas dicen que Jesús enseñaba, aunque no siempre dicen el contenido de la enseñanza. No es porque sus palabras no tuviesen un interés o contenido, sino porque el contenido apareció no solo en sus palabras, sino también en sus gestos y en la misma manera de comportarse con el pueblo. El contenido nunca está desligado de la persona que lo comunica. La bondad y el amor que aparecen en sus gestos, en su manera de estar con los otros son parte del contenido. La enseñanza por medio de parábolas. Jesús acostumbraba siempre a enseñar por medio de parábolas. Tenía una capacidad extraordinaria de encontrar como estas comparaciones para explicar las cosas de Dios, que no son tan evidentes a través de las cosas sencillas y evidentes de la vida del pueblo.
el pueblo conocía y experimentaba en su lucha cotidiana por sobrevivir. Esto supone dos cosas: estar dentro de las cosas de la vida y estar dentro de las cosas del reino de Dios. Por lo general no explica las parábolas, sino que las dice. Quien tenga oídos para oír, que oiga. O sea, está bien, habéis oído, ahora trata de entender. Por ejemplo, el agricultor que escucha la parábola de la familia, de la semilla dice, la simiente arrojada en el terreno. Yo sé qué cosa es, pero Jesús ha dicho que esto tiene que ver con el reino de Dios. ¿Qué querrá decir? Y por aquí se pueden imaginar largas discusiones y conversaciones del pueblo. Una vez un obispo preguntó en la comunidad, Jesús dice que debemos ser como sal. ¿Para qué sirve la sal? Discutieron y al final la comunidad encontró más de 10 usos de la sal. De aquí aplicaron todo a la vida de la comunidad y descubrieron que ser sal es difícil y exigente. La parábola funcionó. En algunas parábolas suceden cosas que por lo regular no suceden en la vida. Por ejemplo, cuando se ha visto que un pastor que tiene 100 ovejas abandona las 99 y se va a buscar una, la única que se le ha perdido. Cuando se ha visto que un padre reciba con una fiesta al hijo disoluto sin decir siquiera una palabra de recriminación o tal vez de corrección, donde se ha visto que un samaritano sea mejor que un levita o un sacerdote. Así la parábola empuja a pensar, a llevar a la persona a comprometerse en la historia, a reflexionar sobre sí misma a partir de la propia experiencia de vida y confrontarla con Dios. Hace que nuestra experiencia nos lleve a descubrir que Dios siempre está presente en lo cotidiano de nuestra vida. La parábola es como una forma participativa de enseñar, de educar, no de una vez, sino por partes. No hace saber, pero nos inclina a descubrir. La parábola cambia los ojos y convierte a la persona en contemplativa, en descubridora, en analista de la realidad. Aquí está la novedad de la enseñanza de las parábolas de Jesús, a diferencia de los doctores que enseñaban que Dios se manifestaba solo en la observancia de la ley. Para Jesús el reino de Dios no es el fruto de la observancia. El reino de Dios está en medio de nosotros. Hagamos oración con el Salmo 121. La mirada contemplativa descubre la presencia de Dios en la vida. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. No deja a tu pie resbalar, no duerme tu guardián, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Es tu guardián Yahvé, Yahvé tu sombra a tu diestra. De día el sol no te hará daño, tampoco la luna de noche. Yahvé te aguarda, Yahvé te cuida, te guarda del mal. Él guarda tu vida. Yahvé guarda tus entradas y salidas desde ahora y para siempre. Hagamos oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho entender y ver. Haz que nosotros, como la Santísima Virgen María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra, guardarla en el corazón.
tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día del Señor, alabado sea Jesucristo.